Jonathan Pérez, que quiere hablar del tema de Grecia Quirós, de las declaraciones de Noroña, pero antes de saludarlo, déjeme proyectarle para que escuche las declaraciones de la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, viuda de Carlos Manso, que hoy estuvo en entrevista con Azucena Oresti para Radio Fórmula. Esto es lo que dice Grecia Quirós. Puede referirse a ti así y a otras mujeres, pero en tu caso, bueno, pues si lo otro es imperdonable, en tu caso es absolutamente inaceptable, Grecia. Tenemos Sí, pues las decirle, declaraciones, como te mi decía, querida que pues Ceci. en la política yo creo que hay niveles, ¿no? Niveles para referirte sobre todo hacia una mujer y en este caso pues hacia mi persona que no la estoy pasando nada bien, no me quiero hacer tampoco la víctima, ni mucho menos, y que tampoco esta situación yo la he utilizado en un tema político, jamás lo haría, sé separar las cosas, tengo valores, tengo una formación que me vine haciendo junto con Carlos y que él me inculcó siempre eso, que en política tenía uno que ser recto, tenía uno que ser derecho. Y yo creo que esta persona pues no tiene ni la más mínima idea de lo que se trata de ser un verdadero servidor público, porque expresarse así pues no tiene palabras. Ahora no debería de ofenderse. ¿Por qué se ofende al que yo esté señalando a sus compañeros de su mismo partido? Pues al contrario, yo lo he dicho, el que nada debe, nada teme. Deberían de ellos separarse de su cargo y ponerse a disposición para ser investigados. Nacho No, Campos, Raúl Moro, Leonel Cota. así es, deberían de ponerse a disposición para ser investigados y sin mayor problema. ¿Y esto por qué? Pues por los señalamientos que no hice yo, que en vida lo hizo el propio Carlos. Entonces, no creo que debería de haber una ofensa hacia este senador Y en o todo cuál caso, es el el motivo. que se da por aludido, ¿no? O sea, pues Leonel Godoy tiene su propia independencia, Morón también, Nacho Campos, pues que se defiendan solos, que está este señor haciéndola de vocero, ¿no? Claro que sí, y pues también decirle que no le voy a permitir que trate, porque ya para mí eso ya son patadas de ahogado, que quiera venir a manchar el nombre de Carlos, ya no estando él en vida, porque ya no podrá estar él, pero aquí estoy yo para defenderlo y aquí está mucho pueblo que estoy segura que lo va a seguir defendiendo aunque él ya no esté. Así es, Así porque que Ahí están, ahí están las declaraciones de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós. No sé por qué se ofende, dice en referencia a Gerardo Fernández Noroña, quien consideró injustas y politiqueras, cuasifascistas, de ultraderecha, las calumnias sobre Leonel Godoy, sobre Raúl Morón, y otros morenistas que han sido señalados para que sean investigados, así lo ha dicho la propia Grecia Quirós. Yo también pregunto, ¿por qué se ofenden entonces si las declaraciones son también muy políticas, cargadas políticamente? ¿Por qué se ofenderían con una crítica a que el PAN ya le esté abriendo las puertas a la viuda de Carlos Manso? Pues no creo que haya ofensa. Pero bueno, déjeme saludar a Jonathan Pérez, el resentido mayor, para abordar este y otros temas. Querido Jonathan, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola Vicente, querido, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Hay una Sí, estoy teniendo atrás. problemas, Sí, Ceci, para ver y escuchar a querido Jonathan. Yo creo que es cuestión del sistema. Pero bueno, mi querido Jonathan, uno de los temas controversiales, incluyele también la posibilidad de que renuncie o se vaya el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y lo que le vayas poniendo a la reflexión que escuchamos siempre, como todas las semanas, con mucha atención, querido Jonathan. pues mira, yo veo sin duda como una fabricación de personajes que ya vimos este experimento en el 2012 y una televisora, la principal televisora
Iberoamérica, construir la imagen de un personaje como Peña Nieto para imponerlo en la presidencia de la República. Por supuesto que la imposición no solamente fue mediática, tuvo ahí compra de voto descarado, intervención evidente de dinero del crimen organizado y un montón de factores. Pero en realidad la fabricación del personaje Peña Nieto pues es mediático y principalmente Televisa. Lo que estamos viendo con Carlos Manso fue también una fabricación de un personaje que a la oposición mediática y a la oposición política les convenía muchísimo, porque justamente era un personaje que mostraba a nivel nacional un discurso totalmente distinto al proceso de pacificación que inició el presidente Andrés Manuel y que continúa la presidenta Claudia Sheinbaum. Y para ellos era importante apuntalar a este personaje porque justo salía en un territorio de conflicto de hace mucho tiempo, que es Michoacán y es Uruapan, y les funcionaba el que este personaje fuera en contra del plan o del proyecto de paz que se ha emprendido en nuestro país desde que se puso fin a la guerra contra el narco o la guerra de exterminio que inició Felipe Calderón. Y utilizaron al personaje Carlos Manso, lo utilizaron como punta de lanza en el momento en el que les sirvió, porque cuando él era parte de Morena, incluso lo ridiculizaban en los medios de comunicación, lo ridiculizaban desde la radio, el propio Ciro Gómez Leiva habló fuertemente en contra de él en una ponencia que tuvo en la Cámara de Diputados cuando era diputado, y cuando este personaje le sirvió para su narrativa, para la construcción de su narrativa, pues lo acogieron y lo impulsaron. Esto, por supuesto, lo puso en un nivel mediático y en una exposición mediática muy peligrosa, sobre todo porque no es lo mismo hablar con un discurso beligerante desde Los Pinos, como lo hizo Felipe Calderón, a hacerlo desde un palacio municipal como Uruapan. Y eso lo puso en una vulnerabilidad muy fuerte, más allá de las posibilidades de diferentes informaciones que incluso señalan que tenía algún nexo con el crimen organizado y que esto por supuesto tendrá que ser probado o tendría que ser probado para asegurarlo, pero más allá de eso, creo que este discurso totalmente proguerra, este discurso totalmente más apegado a Calderón que a un proceso de paz, a un proceso de paz con justicia, un proceso de paz atendiendo las causas, empataba muy bien con el ritmo, con la narrativa de los medios de comunicación y en el momento en el que le sirvió, lo expusieron de manera nacional y lo empezaron a construir. Después, desgraciadamente, pues el asesinato que utiliza la derecha y utiliza la oposición mediática de una forma verdaderamente asquerosa. Yo sostengo que la vida o el personaje de Carlos Manso para los fines opositores le servía más muerto que vivo. Y la cuestión fue que lo mataron y utilizaron su figura para empezar un movimiento de indignación a nivel nacional que de alguna forma también manipulara a los jóvenes, manipulara a la generación Z. Contrataron a un montón de tiktokeros y a influencers que no hablaban de política para de repente decir a propósito del asesinato de Carlos que ya basta, que había una indignación, que tenían que hacer algo para cambiar esta circunstancia y utilizaron lo más posible su figura. Y ahora lo que estamos viendo es el mismo procedimiento, la utilización de la imagen de la esposa de Grecia como la construcción de una posible eh, candidata a algo en el futuro, una imagen de una viuda, por supuesto, sufrida por el dolor del asesinato de su esposo, por el asesinato del padre de sus hijos, y eso la convierte en una figura a la cual puedan explotar los medios de comunicación y la oposición política para apuntalarse en las próximas elecciones. Lo que creo que queda muy claro en esto es que la oposición, la derecha mexicana, la oposición mediática y la oposición política no tiene límites. Son personajes sin sentimientos. Pueden ellos utilizar y desechar cuando ellos quieran. Sucedió con Peña Nieto, ellos lo impusieron y después lo desecharon, porque la destrucción de Enrique Peña Nieto vino desde adentro, no vino desde afuera.
vino desde adentro de las propias estructuras que lo impusieron. Andrés Manuel llegó a decir en su momento que incluso él ya no lo criticaba tanto porque se había convertido en el payaso de las cachetadas. Es la forma de los medios de comunicación de utilizar circunstancias, de utilizar vidas, muertes, acontecimientos dolorosos como este, y utilizar a las personas a su conveniencia, como si fueran simple objetos a los cuales utilizan para el beneficio político. Y yo veo en esta entrevista que acabas de poner un fragmento y veo en la construcción del personaje de Grecia Quirós la misma intención de lo que pasó con Carlos Manso, el mismo libreto, el mismo plan. Tal vez Grecia Quirós les funcione mucho más viva que muerta y ojalá y así sea, porque la derecha es capaz de absolutamente todo con tal de ganar a través de la trampa, a través de la manipulación, lo que no puede ganar a través de la democracia o a través de la disputa política abierta, de la disputa por un país, que por supuesto que la derecha y que la oposición, lo que yo llamo el régimen salinista neoliberal, tiene derecho a disputarse su regreso al poder institucional, pero hacerlo a través de la vía democrática, sin la utilización de personajes, sin la utilización de este tipo de circunstancias y sin la utilización de los medios de comunicación como punta de lanza para aludir a los sentimientos de la población, entrevistando a una viuda, a una mujer que se queda sola, sin su esposo, con sus hijos, y que exploten esta figura y exploten esta persona, no porque les interese y les haya dolido en realidad la muerte o el padecimiento que en estos momentos ella tiene, sino porque es muy adecuado utilizar un personaje como este para, obviamente, explotarla y para utilizarla con sus fines. Lo que yo vi en esta conversación, en este fragmento, ya había visto yo, escuchado otra parte del fragmento de esta entrevista que por la mañana le hizo a Azucena Oresti, fue pues prácticamente una mujer que entrevista a Grecia, en donde pues la realidad es que ella misma se contesta las preguntas que ella misma hace, ¿no? Es decir, toma el papel, deja el papel de entrevistadora, el papel de periodista profesional con ética, para incluso ponerse en el lugar de Grecia o para incluso estar de acuerdo en todo lo que decía Grecia. No era una entrevista periodística, era una entrevista para explotar la imagen de una mujer que evidentemente está sufriendo y exponerla para utilizarla mediáticamente y aprovechar ahí para fregarse mediáticamente también a personajes que la propia Grecia ha señalado como presuntos responsables, pero que en realidad no es ni siquiera una presunción de inocencia, sino que es una acusación abierta. Sepárense de sus cargos para que los investiguen, caray. Bueno, pues evidentemente que primero debe haber una prueba para que una persona pues de alguna forma esté o pase a una posición de acusado o procesado. Es decir, toda esta intención política que la utiliza muy bien Azucena y aprovechando también para pegarle a Fernández Noroña. Evidentemente que esto a mí me parece de los acontecimientos más asquerosos que yo he visto, Vicente, de los acontecimientos más asquerosos y la forma en la que lo ha utilizado los medios de comunicación es de las formas más viles desde la utilización de la imagen de Carlos y ahora no han parado, es decir, no hay límites para ellos. Ahora van a querer apuntalar a la propia esposa, poniéndola también en una vulnerabilidad y poniéndola también en una situación de peligro real porque al final lo que están haciendo es poniéndola como prácticamente carne de cañón a sus intereses perversos y a sus intereses perversos de regresar al poder a toda costa, para regresar a sus privilegios, a sus pactos criminales y a su proceder que beneficia a unos cuantos y no a la mayoría. Eso a mí me parece muy, muy grave. Ahora, lo otro que tiene que ver con Fernández Noroña, que se destapa todo esto a propósito de unas declaraciones que hace en el Senado, me parece que tenemos que ser muy cuidadosos en el movimiento, en lo que decimos y en lo que hacemos, porque desgraciadamente lo que digamos, como nunca antes, va a ser utilizado siempre en nuestra contra, porque ellos siguen teniendo a los medios de comunicación, la fuerza, el alcance de los medios de comunicación hegemónicos a su alcance para manipular o para distorsionar cualquier comentario, cualquier opinión. Y el caso de Fernández Noroña, pues evidentemente fue utilizado
con la única intención de pegarle a la Cuarta Transformación y de acusar una violencia de género, el de alguna forma eh, eh, utilizar este mensaje político que hizo Fernández Noroña, aplicarlo mira, es un hombre, es un macho que está atacando a una viuda, ¿no? Desde la víctima, desde el ser víctima, no desde la justicia, no desde una disputa política a la que, por cierto, Grecia Quirós quiso entrarle. Porque en el momento en el que Grecia tiene esa posibilidad, que a mí no me gustó para nada, evidente que ella fuera la sustituta, la alcaldesa sustituta, porque no fue votada, ¿no? Y el procedimiento democrático tiene que continuar pese a cualquier circunstancia. Esa es la forma, gobierna a quien el pueblo elige, no puede gobernar una viuda, un viudo, alguien que por alguna situación triste o terrible se apuntale de manera automática, no, debe haber un procedimiento. Pero ella ha querido entrarle a la política. Y cuando una persona le entra a la política, tiene que entrarle al debate político. Y por frío que parezca, deshacerse de su pasado inmediato, porque cuando tomas una postura política, tienes que confrontarte políticamente. Lo que hace Fernández Noroña es confrontarse políticamente. Por supuesto que hay un contexto y ese contexto lo utilizan de manera tramposa, de manera mañosa, sentimentalista, para hacer pensar que Noroña pues es un personaje sin sentimientos y que de alguna forma tiene que disculparse porque ejerció una violencia en contra de la señora Grecia Quirós. En realidad Grecia Quirós ha querido entrar a la disputa política. Y eso trae, por supuesto, trae responsabilidades y trae costos. Si Grecia Quirós no quiere el costo político de entrarle a la arena de lo político, dadas las circunstancias o como haya accedido a ella, quitando lo que hubo antes para que ella accediera a ese puesto, ella decidió. Ella pudo haber dicho no, pero decidió sí. Y entonces cuando haces eso, tienes que cargar con la responsabilidad que tienen las mujeres y los hombres en una arena política y en una disputa política. Por supuesto que también por el otro lado, siento que hay momentos en los que hay tiempo para decir las cosas y hay tiempos para hablar sobre ciertos temas. Creo que Noroña, no podemos pedirle a Noroña que sea de forma distinta porque Noroña es Noroña, como cada uno de nosotros tiene su personalidad y sus formas, pero sí creo que se equivoca en el tiempo. Siento que la declaración en estos momentos tan cercano al asesinato de Carlos Manso y a esa construcción inmediata de la utilización de ese asesinato de los medios de comunicación y de la oposición política que han tomado a Carlos Manso como una bandera, es decir, toman el cadáver de una persona como bandera política, que es algo de lo más terrible que ha hecho la derecha en nuestro país, aunque ya nos sorprende porque son capaces de todo y mucho más. Y entonces el decirlo cuando en este tiempo tan corto, hablar de esta forma, siento que no fue adecuado, sobre todo por la reacción que hubo ante esta declaración. ¿Y cuál sí Eh, sería el tiempo correcto? el tiempo correcto que creo que debió de haber sido es llegado más tiempo a las elecciones, cuando hubiera una intención abierta, más abierta de parte de ella de participar con alguno de los partidos, o si quiere ir con independiente o como independiente, como lo hizo su propio esposo, pues a lo mejor hubiera sido apropiado en una competencia electoral abrir ese debate. Creo que en estos momentos lo que provoca es justamente el que haya una manipulación de la gente, que muy posiblemente gente que ni siquiera sea de derecha o gente que vaya con el proyecto neoliberal, a través de esta utilización de la viuda, de una persona que sufre, que la está pasando mal, como ella misma se lo dijo a Azucena, logre una empatía con ciertos sectores que, aunque no de derecha, se pueden llegar de alguna forma a conmocionar mira, alguien lo está atacando a una mujer que se queda sola y que valientemente toma el puesto de su marido para continuar atacando al crimen organizado. Entonces, a mí me parece que en eso sí creo que hubo un error de tiempos. No siento que hubo un error en lo que está diciendo Noroña. Él tiene sus formas de decir las cosas y tiene su manera de decir las cosas como político profesional que es. Evidentemente nos podrán gustar ciertas cosas y otras cosas no, pero lo que no le podemos regatear a Noroña es que es un personaje congruente en el sentido del discurso y de la forma en la que habla. No veo error en lo que dice Noroña. Lo que sí veo es, tal vez, el tiempo no fue el adecuado
en decir las cosas, pero desde luego que el contexto que te acabo de decir, pues es mucho más importante que el tiempo que haya decidido Noroña decir este pronunciamiento o no decirlo, ¿no? También veo, no sé tú, mi querido Jonathan, una tendencia, como ocurrió con Andrés Manuel López Obrador. Chin, y si digo que no estoy de acuerdo con lo que dijo la presidenta, o sea, como que hay, y yo creo que estamos equivocados. Creo que es válido estar, en desacuerdo en alguna declaración de la presidenta, como en algún momento se lo dije yo directamente al presidente en algunas mañaneras, ¿no? Oiga, presidente, no estoy de acuerdo en que diga que no, que va a votar en contra del juicio a los expresidentes, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sí se amerita, con la poca o mucha experiencia que tenemos ya desde abajo, debatir como lo estás haciendo, ¿no? La presidenta dice básicamente que no está de acuerdo con que Noroña lo haya dicho también por los tiempos y esto, pero el debate enriquece, ¿no? Porque el concepto, las bases de lo que dijo Noroña, creo que muy pocos en el movimiento estarían en desacuerdo. Otra cosa, querido Jonathan, tu reflexión rumbo al 6 de diciembre, ¿no? Con tanto cacareo de la supuesta marcha de la generación Z, que después terminó siendo un fiasco, pues sí, un fracaso totote, que no juntaron a más de 200 personas porque quisieron, aborazados, ¿no? Una segunda marcha muy pegadita a la otra que tuvo tintes violentos, pues se viene la celebración, el llamado de la presidenta para el 6 de diciembre, que creo que también nos llama a la reflexión por esas invitaciones multitudinarias que en su momento hizo el propio Andrés Manuel López Obrador. En este momento histórico, con los vendepatrias en Washington, en este momento histórico, con la derecha internacional volcada hacia México, importante también el reclamo de las calles por parte de los que se sienten y forman parte de este movimiento de la transformación, querido Jonathan. Sí, mira, yo creo que es muy claro que tenemos el derecho a disentir y en un movimiento como el de la Cuarta Transformación es importante el que no perdamos ese derecho tan básico a disentir, incluso con la presidenta o incluso en su momento con el presidente Andrés Manuel. Yo creo que nadie en este movimiento quiere un pensamiento único. Andrés Manuel hablaba mucho sobre eso. Cuando había polémicas sobre estas circunstancias, cuando había alguien que pensaba distinto a él, decía, hay derecho a disentir, a que opinen cada quien lo que quiera opinar y aquí no estamos pensando o queriendo que haya una línea única de pensamiento, ¿no? Eso es importante. Desde luego que en estos momentos es políticamente incorrecto para el movimiento apoyar a Noroña y Noroña en estos momentos en estas declaraciones se queda solo en el sentido de que la gente que lo rodea o la gente del propio movimiento no va a apoyarlo porque justamente pues es políticamente incorrecto lo que dijo. Vuelvo a decir, no es que esté mal lo que haya dicho, sino que simplemente en estos tiempos la utilización de lo que dijo Fernández Noroña, pues trasciende a mucho incluso a la parte sensible, ¿no? A la parte más sensible del ser humano, que es la pérdida de un ser querido, la pérdida de tu marido, de tu esposo, de tu compañero, de tu compañera. Y esas fibras cuando se pegan, cuando se tocan de esta forma tan tramposa como lo hacen los medios de comunicación, pues genera que evidentemente mucho de la opinión de la gente vaya a estar en contra de lo que dijo Noroña. Al final el tiempo, Vicente, creo que va a poner en su lugar a cada uno de los que en estos momentos están involucrados en esta polémica. El tiempo va a darle la razón a una o a otro personaje, porque en política no hay plazos que no se cumplan y no hay tiempos que no lleguen. Y la historia siempre nos pone en el lugar que corresponde a cada uno de nosotros.
Y hemos visto muchas veces estas historias y hemos visto muchas veces estos procesos. Entonces creo que tiempo al tiempo, en estos momentos, pues Noroña evidentemente ha sido el centro de ataque y el centro de que lo han dejado solo sus aliados o el propio partido o el propio movimiento, pero creo que la historia va a poner a cada uno en su lugar. Y eso creo que es importante. Por otro lado, también creo que ha sido muy fuerte la forma en la que muchos colegas de izquierda desde los medios han tratado a Noroña y le han pegado a Noroña por las declaraciones, ¿no? Siento que también, pero que viene de una corriente de la izquierda, de algunos youtuberos, de algunos influencers que quieren quedar bien con Dios y con el diablo, Vicente. Y no quiero decir nombres porque no me gusta, y tú lo sabes muy bien, entrar en este tipo de polémicas. No es mi trabajo, no es mi posición, pero noto que muchos de estos influencers o estas personas que siempre quieren quedar bien con Dios y con el diablo, pero que dicen que son chairos, pero que al final siempre quieren quedar con uno y con otro, pues han sido los que han venido a ser los más rudos con el propio Fernández Noroña. Y eso también es importante notarlo. En eso también creo que es importante ver los tamaños y los principios de los comunicadores de la Cuarta Transformación. Lo dejo como una provocación, pero también como un análisis que es importante que la gente, la audiencia, lo considere y lo tome en cuenta. Y con respecto a lo del 6 de diciembre, me parece que es una convocatoria tardía, Vicente. Me parece que durante mucho tiempo, lo he dicho en muchos espacios, el pueblo tuvo que estar más con Andrés Manuel en momentos definitorios, cuando intentaba hacer cambios sin esto que ahora tenemos, que es la mayoría calificada. En esos momentos el pueblo tendría que haber salido más Andrés Manuel. Creo que el pueblo tomó una posición conchuda de decir, Andrés Manuel lo resuelve, Andrés Manuel es nuestro gallo, es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El principal líder del país, el principal líder social de la historia, el mejor presidente que ha tenido el país. Bueno, todo esto que se dice Andrés Manuel y que efectivamente lo es, pero el pueblo en el sexenio de Andrés Manuel quedó mucho a deber, ¿eh? Yo hago con todo respeto y con cariñosamente este reproche al pueblo, a mí mismo, porque creo que dejamos muy solo a Andrés Manuel en momentos en donde teníamos que estar ahí, en la cuestión de la reforma al Poder Judicial, en la cuestión de cuando le tiraron ciertas reformas que eran importantes para garantizar nuestra soberanía energética, para garantizar nuestra soberanía en los hidrocarburos, lo dejamos solo. Y en este caso, en esta convocatoria, no fue hasta que hubo una reacción de la derecha a tomar las calles, aunque haya sido fracasada, artificial, lo que tú quieras, pero es hasta ese momento cuando reaccionamos. El pueblo no puede estar reaccionando a la derecha. Los reaccionarios son ellos. Nosotros debemos que ser punta de lanza, tenemos que poner los tiempos, tenemos que poner la vanguardia del derecho, de los derechos que queremos ganar, de las causas que queremos ganar. Y me parece que esta manifestación, aunque positiva, tardía, y que tiene que ver con que siempre estamos esperando a que la líder o el líder anteriormente nos convocara y no hemos logrado articularnos como un pueblo que puede organizarse sin que la presidenta lo pida, sin que las estructuras de Morena lo pidan, sin que los líderes del partido lo pidan. Me parece que esto nos tiene que enseñar una lección. Sí, es tardío, pero es positivo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues aprender de esto. La derecha está tan activa en estos momentos que incluso en un terreno que nunca ha sido fértil para ellos, que nunca lo han necesitado utilizar, que son las calles, lo están haciendo ahora y lo están utilizando ahora, colgándose de la figura como la propia Grecia Quirós y como el asesinado esposo de Grecia Quirós, Carlos Manso. Entonces, me parece que es importante que tomemos lección de esto y logremos articularnos como movimiento y como pueblo organizado sin el que un líder o una líder, en este caso la presidenta, nos pida que nos convoquen y nos pida convocar y nos pida que nos reunamos. Creo que el pueblo tiene que tener mejor instinto de reacción ante amenazas fuertes, subidas de tono en todos los sentidos de la derecha o de la ultraderecha en el país, y entonces todos de manera orgánica organizarnos
para proteger nuestro gobierno. No es proteger un partido político, Vicente, no es proteger a Morena, es proteger a una presidenta del pueblo, a una presidenta que representa las aspiraciones del pueblo y que nos identificamos con ella porque sirve a las causas de las mayorías. Ese debe de ser la capacidad de reacción que tiene que tener el pueblo. No lo tuvimos con Andrés Manuel, eso es la verdad. Y me temo que ahora lo estamos aprendiendo, pero muy a marchas forzadas, porque la derecha está tomando un lugar que corresponde al pueblo. Históricamente, Vicente, las calles no son de las élites, las calles no son de los potentados, claro. Las calles le pertenecen al pueblo. Y ahora que vemos un poco amenazado esa posición, reaccionamos, pero de manera tardía. Creo que debimos de haberlo hecho desde mucho antes, estar acompañando este proceso de transformación en la calle mucho más potente, mucho más fuerte, hacernos notar que somos mayoría, no solamente presumirlo en las redes sociales o en nuestros espacios, en nuestros programas, pero presumir que hay mucha gente que apoya a la presidenta, mucha popularidad, mucho respaldo. No, yo creo que hay que manifestarlo. Y es positivo en el sentido de que al final vamos a salir. Y qué bueno que volvamos a salir. Pero ¿qué nos va a enseñar esto? A que volvamos a reaccionar, a que se atrevan a seguir haciendo otras cosas la derecha, la ultraderecha, con el patrocinio estadounidense abiertamente de las oligarquías mexicanas, de los grupos criminales actuando abiertamente en las marchas como provocadores, estos grupos de choque que ya son parte de un plan al interior del antiguo régimen para reventar y para provocar al gobierno. Bueno, pues me parece que tenemos que aprender la lección hoy más que nunca ante estas amenazas que son abiertas provocaciones, porque lo que vimos en la marcha del 20, del 15 y del 20, más del 15, es abiertamente una provocación frontal, pero ni siquiera a la presidenta, a nosotros mismos como pueblo, Vicente. Y es ahí en donde creo que tenemos que salir a manifestarnos de manera pacífica, como siempre lo hemos hecho, pero contundente, de que vamos a salir las veces que sean necesarias para defendernos a nosotros mismos, para defender el proyecto del pueblo. Mi querido Jonathan Pérez, como siempre, es un gusto, un deleite escuchar los análisis, estemos o no de acuerdo muchas veces del todo en esos análisis, porque de eso se trata también este espacio libre como el viento, como sin censura. Así que, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus trincheras, querido Jonathan, por favor? Claro que sí, Vicente, pues estamos en Revolución 3.0.news. Si usted quiere y está harto de leer y de ver noticias truqueadas, falsas, manipuladas, de toda esta inmundicia de medios de comunicación que tenemos, pues es una opción, Revolución 3.0.news, prácticamente todo el tiempo estamos con cobertura en tiempo real de todo lo que acontece en México y también en el mundo. Y mis redes sociales personales a través de Jonapolifonía, en Instagram, cuenta verificada, también en Facebook, todos los que me agreguen los voy agregando como amigos, así que ahí son las vías de mis redes sociales y en mis espacios, pues lunes cuando se puede y jueves acá contigo, la mañana despuesito de las 10 y algo, estamos muy contentos de estar contigo en la tele pública también, los lunes en el que usted no lo vea a las 9 de la noche, y los sábados a las 14 horas en Lo Más Absurdo en los medios, por señal y redes de Capital 21. Pues esos son los espacios en donde me puede encontrar. Y en Resentidos, obviamente. Resentidos, Jonathan Pérez, así le pone usted en el buscador de YouTube y encuentra mi canal. Suscríbase, estamos miércoles y jueves de las 3 en adelante en monólogos, en donde esto que exponemos aquí nos alargamos un poquito más, digamos unas 2 horas o 3 horas a veces, Vicente. Te mando un fuerte abrazo y gracias por todo, hermano. Gracias, mi querido Jonathan. Cuídate mucho. El resentido mayor, Jonathan Pérez, hablando con nosotros sin censura. Y voy con el otro maestro más, otro amigo de este espacio, Jairo Calixto Albarrán, porque